que está en el cielo, alabado y glorificado sea su bendito nombre, Señor. En esta hora estamos muy agradecidos por permitirnos, Señor, el poder estar aquí en este su santo sábado para poder escuchar de su palabra, Señor, y para poder glorificarle. Le pedimos, Señor, una bendición sobre aquellos que no hayan podido venir, Padre, para que usted los ayude, por si hay algún enfermo, para que usted los guarde y les pueda dar sanidad. También, Señor, para que usted cada día nos ayude a vivir una vida de santidad, Señor. Sabemos que solamente con su ayuda, con el Espíritu Santo trabajando en nosotros, lo podemos lograr. Bendiga a su pueblo a través de toda esta tierra, Señor. Ayúdelo para que pueda encontrarse con la verdad y que cada día, Señor, nosotros podamos ser instrumentos que podamos llevar este mensaje hacia los otros. Todo esto se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Puedan tener un feliz santo sábado a los pocos que hoy somos aquí y a los que nos escuchan a través del internet y a los que nos escucharán posteriormente cuando se suba esta escuela sabática. La lección de este sábado es para poder que hemos estudiado, es la lección número 5 y se llama Cristo es el Señor del sábado. El versículo para memorizar nos dice: el día de reposo, sábado, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado o causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, sábado. Marcos 2, 27 y 28. Y de este versículo muchas personas que dicen que el sábado fue abolido en la cruz se van agarrando porque dice que Jesús es Señor en el día del sábado, por lo tanto Jesús lo transgredió supuestamente para ellos, porque según los fariseos, con lo que Jesús hacía en sábado, que era sanar, que según ellos, su ley, no lo podían hacer, pues Jesús lo hizo, así que quedó demostrado de que el sábado ya no era solo era para los judíos, sino para las demás personas. Pero vemos aquí que a veces no nos dedicamos a analizar muy bien lo que dice este versículo, y que nos dice que Jesús mismo nos está diciendo que el sábado fue hecho por causa de nosotros mismos, para beneficio de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque sabía que nosotros necesitábamos un descanso, algo aparte para poder descansar de todas nuestras obras de los 6 días anteriores. Y entonces el sábado fue hecho ¿para qué? Para nosotros, para que nosotros pudiéramos adorarle a Él y para que nosotros pudiéramos recordar que en 6 días Jehová había hecho la tierra, más el séptimo día Él lo había santificado y lo bendijo. De hecho, hay algo interesante en eso de que Jesús bendijo el día sábado, que yo lo leí esta semana en un comentario de Facebook que hizo el hermano Humberto Fierro, que es del que ya hemos estado hablando, y me pareció algo interesante. Dice de un sermón que había hecho acerca de esto, de que Jehová había bendecido el sábado, y se lo quería traer porque me pareció interesante lo que él dice. Dice, por ejemplo, en el tema 542, dice entendí mejor las palabras de Dios, que quiero que busquemos Primera de Corintios 17, 27, si alguien me lo puede leer. Primera de Corintios 17, 27. Primera de Crónicas, perdón, me equivoqué. Primera de Crónicas 17, 27. Y ahora te has dignado bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque lo que tú, oh Jehová, bendices, será bendito para siempre. Y él dice que lo que tú bendices queda bendito, ¿qué dice ahí? Para siempre. ¿Y qué hizo con el sábado? Lo bendijo. Lo que Jehová bendice, dice, lo bendice para siempre. Queda como pacto perpetuo por generaciones para todo el pueblo.
Y él decía eso, que él había entendido mejor esas palabras, que lo que queda bendito es bendito para siempre, y pacto perpetuo y para siempre, porque Éxodo 31 del 12 al 17 dice el Señor que el sábado se lo había dado a los hijos de Israel para que fueran el pacto perpetuo para siempre. Y sabemos ahora que los hijos de Israel somos todos, viendo la Biblia y estudiándola, no solamente que lo que dicen el mundo protestante, que son para los judíos. ¿Por qué? Porque dice los hijos de Israel, pero si se estudian bien la Biblia, saben que hay un Israel espiritual también y que somos todos hijos de Dios. ¿Quieres decir algo? Hijos de la promesa, ¿no? Hijos de la promesa. La promesa que se le hizo a Abraham, serán todos benditos en tu simiente, ¿no? Pues en esa simiente estaba Cristo y ahí estamos benditos todos en Él, en Cristo. Entonces por eso, bendito para siempre, no quiere decir también la gente puede coger y bueno, pues ya nos bendijo Dios y ya estamos benditos para siempre, sí, ¿no? Sí, no. Pues no, estamos benditos para siempre en Cristo. En Cristo, en la promesa. En la promesa. Si nosotros aceptamos esa promesa y decidimos seguir a Cristo, entonces recibimos esa bendición. Y es lo diferente que haya bendecido el sábado. El sábado lo bendijo Dios en el principio, cuando terminó de hacer su obra, y quería que fuera un recordatorio, un monumento de la creación, más todo lo que ya hemos venido estudiando acerca de referente al sábado, como ese sábado, ese descanso, ese también el sábado milenial, el 7000, que en su momento Dios nos dará, ¿para qué? Para descanso, dice, de toda la tierra también, que la tierra quedará totalmente desolada y en reposo. Y los hijos y sus hijos irán al cielo junto con él para poder estar los 1000 años allá arriba. Nos dice aquí que aunque Lucas escribió su evangelio, también dice a otra parte del versículo que nos habla de que el Hijo del Hombre es el Señor aún en el día de reposo. ¿Por qué lo estaba diciendo Cristo? Porque Él había sido el creador de ese día. Y más que nadie, Él sabía lo que significaba ese día y sabía para qué había hecho ese día. Entonces, Él era el Señor aún en el día sábado, porque Él era el creador. Él era el que había instituido el sábado en el Edén. Aunque Lucas escribió, dice, su evangelio principalmente para los gentiles, nota con cuánta frecuencia se refiere al sábado. De las 54 veces que los evangelios y el libro de Hechos se refieren al sábado, 17 referencias están en Lucas y 9 en Hechos. Hay 9 en Mateo, 10 en Marcos y 9 en Juan. Lucas creía en el sábado para los judíos, pero también para los gentiles. La primera venida de Cristo no modificó la observancia del sábado. Aquí hay una cita interesante de Profetas y Reyes, creo que es este libro, que nos dice: durante su ministerio terrenal, Cristo recalcó la vigencia del ordenado acerca del sábado. En toda su enseñanza manifestó reverencia hacia la institución que Él mismo había dado. En su tiempo, el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de los hombres egoístas y arbitrarios, más bien que el carácter de Cristo, o el carácter de Dios. Cristo puso a sus lados las falsas enseñanzas con que habían calumniado a Dios a los que aseveraban conocerlo. Sabemos que en el tiempo de cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, los fariseos habían pervertido tanto el sábado, habían hecho del sábado una carga imposible, pero imposible de cumplir, que ni ellos mismos cumplían, que la gente había terminado por odiarlo. Pero ¿cuál era el objetivo de Satanás? Porque Satanás odia el sábado, porque sabe lo que significa para Dios y sabe lo que representa para el pueblo de Dios. Entonces lo había llegado a pervertir tanto que ya las personas no querían saber. Entonces Cristo había venido para todo lo que ya sabemos, pero también para enseñar el verdadero significado del sábado, que el sábado no había hecho para que nosotros, para una carga para nosotros, sino para que lo pudiéramos disfrutar. Por eso en Isaías nos dice que el sábado lo debemos de sentir como una delicia santa, como un descanso, como lo que Él quiere, que tengamos esa comunión directa con Él todo ese día. Jesús, el Señor del sábado, dice, Él lo observó y nos dio ejemplo. Observar el primer día de la semana no tiene apoyo ni en Cristo ni en el Antiguo Testamento. Y ya pueden
decir tantas cosas y pervertir tanto la interpretación de la Biblia que jamás van a encontrar apoyo a eso. Bueno, excepto de ahora de las Biblias que estas que están saliendo modificados, que en vez de sábado dice domingo. Pero una Biblia que tenga la traducción correcta nunca va a decir lo contrario. Y nos pasamos al día domingo, que nos habla conforme a su costumbre. ¿Qué es lo que hacía Cristo en sábado? Una y mil veces nos repite Lucas lo que Jesús hacía en el sábado, y dice: y en el día de reposo sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Era una costumbre que Dios tenía, que Jesús tenía, de ir los sábados ¿a qué? A las sinagogas, a poder hablar de su palabra, y también en muchos casos hizo muchas sanaciones en ese día. Ya veremos más adelante acerca de eso. Este es un buen texto adventista, dice: la mayoría de nosotros lo usamos en reuniones evangelizadoras o estudios bíblicos para enfatizar el hecho de que era su práctica de Jesús de observar el sábado. Las sinagogas desempeñan una función vital en la vida religiosa judía. Durante el exilio, cuando ya no existía el templo, las sinagogas fueron edificadas para la adoración y para enseñar a los niños pequeños. Una sinagoga podía edificarse siempre que pudiera por lo menos 10 familias judías. Creciendo en Nazaret, Jesús siguió la costumbre de ir a la sinagoga cada sábado, y ahora en su primer viaje de regreso a su pueblo, el sábado se encuentra en la sinagoga. Este es como Jesús inicia su ministerio, y vamos a buscar los versículos que ahí nos dice. Marcos 1:21. Alguien puede buscar Marcos también 6:2. Y quien lo tenga, por favor, que lo lea. Marcos 1:21, Marcos 6:2. El 16 yo lo tengo. Marcos 1:21 dice lo siguiente: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y 6:2: y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndolo se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? Entonces Jesús, desde el comienzo de su ministerio, y dice conforme a su costumbre, iba a las sinagogas a poder explicar la palabra de Dios. Y parte de lo interesante, creo que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, es lo que está en Lucas 4, del 16 prácticamente al 29 o 30, que nos dice: y vino Jesús de Nazaret, donde había sido criado, y entró el día sábado en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Y qué fue lo que leyó en esa ocasión? Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner libertad a los quebrantados, y ahí el versículo que ya hemos discutido anteriormente, para predicar el año agradable del Señor. Y de ahí, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban en la sinagoga, estaban fijos en él. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en esa ocasión? Fue a leer, pero no fue a leer cualquier cosa. Fue a leer una profecía. Se levantó a leer el libro del profeta Isaías, dándonos ejemplo de que la importancia que tiene la profecía en cada en cada tiempo. Él precisamente estaba predicando, y los evangelios no documentan otra predicación que Jesús haya hecho en día sábado referente a otras cosas, sino que la que documentan fue esa precisamente, cuando Cristo estaba hablando de esa profecía, que ya lo hemos tratado en un tema acerca de Lucas 4:19, cuando Jesús
se estaba cumpliendo ahí mismo esa profecía, pero también nos estaba dando otra aplicación que tenía la profecía. Y no sé si Ángel quiere decir algo acerca de eso, porque esta semana me dijo algunas cosas. Bueno, ya está en la presentación que hiciste, está bien explicado, pero bueno, sería bueno quizás recordar cómo esa expresión de proclamar el año de la buena voluntad de Jehová o el año agradable del Señor, o en otras versiones como la del 77 dice proclamar un año. Un año en concreto, sí. Un año agradable. O sea, eso lo dice el interlineal en griego. Exacto. También. El interlineal en la traducción literal nos dice un año. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar en la Strong el significado de año, nos da la palabra shané, que significa pues año, pero su raíz es shaná, y shaná significa doblar, es decir, duplicar, por implicación transmutar, cambiar, cambio de mudar, diferente, disfrazar, divulgar, mudar, otra vez, pago, pervertir, repetir, segundo golpe. Yo estoy hablando con una hermana nuestra, Gloria, que además ella sabe hebreo. Sí. Y bueno, estuvimos realmente pues disfrutando de esta raíz, porque ella empezó a hablar, pues claro, este shaná también tiene su raíz en doble, en duplicar, o sea que ahí estaba hablando de un año, pero que tiene dos cumplimientos, que tiene dos significados, que está hablando de su año y del año de cuando vuelve otra vez. Hay dos venidas. Recordemos que en el capítulo 61 de Isaías, al cual hace referencia Lucas, o sea Jesús cuando habla aquí en Lucas, sí, habla de que a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y para aquí Jesús. Pero si Él nos envía aquí para que leamos, nos hace referencia a Isaías, y Isaías sigue diciendo, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Sí. Claro, ese año, el día de venganza no fue cuando Él estuvo allí. El día de venganza es cuando Cristo vuelve por segunda vez. Por lo tanto, el hecho de que año, o sea, es que es realmente curioso que la raíz de año signifique doble o duplicar. Y es curioso porque estaba entrelazando esas dos profecías, ese doble cumplimiento. Justamente estaba hablando de su año agradable cuando Él venía a esta tierra a hacer todo lo que hizo y que iba a morir. ¿Y en qué año murió? Está todo entrelazado justamente en ese versículo. Ella estaba proclamando, y de hecho en la interlineal del griego, el original de como está escrita la Biblia, aparecía en la palabra predicar, como ahí específicamente decía un año agradable. Sí, sí. Y te mandaba una referencia que decía uno, y ese uno lo buscamos, que tenía una explicación que nos hablaba de un gran año, de un gran jubileo. El gran jubileo de la tierra. El gran jubileo de la tierra. Recordemos que Elena White habla de que cuando Cristo viene es el gran jubileo de la tierra, va a ser un jubileo. Y ya lo hemos explicado en las conferencias, ¿cuándo va a ser ese jubileo? ¿Cuándo cae ese jubileo? Que sí, realmente sí. Es que yo... Claro, es que yo esa referencia, yo cuando vi que ponía un 1, lo buscamos, ostras, que nos diga ya que además hace referencia... Y no dice jubileo, dice un gran jubileo. Un gran jubileo, sí. Es que eso fue lo que más me llamó la atención, porque un gran jubileo se está refiriendo a algo grande, y ya acordémonos que Elena White también lo dice, es el gran jubileo de la tierra. Es algo impresionante. ¿Por qué? Porque es la segunda venida de Cristo. Justamente en ese jubileo. Luego también, si vais a la Strong y buscáis todo lo que está relacionado con la raíz de shané, shaná, sí, vais a ver que también está puntiagudo o perforar. Bueno, eso ya lo estuvimos viendo cuando tú lo enseñaste, o sea, relacionado con la llaga, relacionado con todo lo que a él le representaba. Y también estuvimos explicando acerca que después dice, y enrollando el libro, sí, lo dio al ministro y se sentó. También hemos hablado de enrollar, de todo lo que se refiere cuando la Biblia habla acerca de eso, de ese movimiento circular y con todo su significado. Los cielos que se enrollan y se desenrollan. Y que esté ahí precisamente, justamente en esos versículos,
Bueno, y luego sigue leyendo y va siguiendo con lo de la viuda de Sarepta. También, eso es otro que estuvimos explicando. Claro, y Naamán el sirio. Naamán el sirio, cuando hablaba, estaba refiriéndose a su tiempo, al tiempo de Elías, cuando sabemos, y habla de los 3 años, es que justamente Sí. es uno de los versículos donde habla específicamente de cuánto tiempo duró el hambre en ese tiempo de Elías, que fueron 3 años y medio. No sé si es Pedro, creo que también es que lo dice. Pero ahí justamente está hablando acerca de, ya sabemos lo que significa Elías para el tiempo del fin, porque sabemos que habrá hay un tercer Elías, que ya lo estuvimos explicando también. Entonces justamente que se refiera a Elías, justamente cuando está hablando del año agradable, y también se refiere a Naamán, cuando también vemos los significados cuando le dijo que 7 veces se zambulliera para ser totalmente sanado, y todo lo que tiene. Aparte de todo eso, bueno, ya después explicaremos lo de los milagros, pero en esa predicación precisamente estuve hablando del quebrantamiento, de sanar, de lo que nosotros teníamos que hacer, que a su vez iba ligado con predicar ese año. Solamente ir y hacer con el prójimo lo que teníamos que hacer, ayudarlos a conocer la verdad y ayudarlos en sus necesidades, que también iba relacionado con ellos. Y también aquí dice, para dar libertad a los cautivos. ¿Qué pasará en ese año? Seremos libertados totalmente del enemigo. Y Isaías dice lo que habéis dicho, el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué Jesús no dice el día? Pues porque no lo sabe como hombre. Y contradiciría sus propias palabras. O sea, si solo lo sabe el Padre, él como hombre no podría predicar el día. Sería un hereje si lo hubiera hecho. Sí, Y por eso nosotros tampoco podemos, pero el año sí, él lo predica y nosotros también como hombres. Jesús sabe el día desde cuando volvió a recuperar su divinidad en el cielo, pero aquí es que de hecho era imposible que hubiera seguido leyendo el texto y que hubiera dicho que se ha cumplido, porque hubiera contradecido la palabra de Dios. Por eso no creo yo que no dijo y el día también, porque no lo sabe. Y otra cosa, que hay gente que habla de que Jesús, ni tan siquiera Jesús sabe cuándo vendrá. Es que es totalmente tan ilógico, como Jesús, que es Dios, que es el creador, ahora que está en el cielo no lo sabrá. Es que yo, la verdad, cuando la gente quiere poner excusas, cuando la gente no quiere estudiar, porque ese es el problema, que solamente nos quedamos con lo que nos dicen ciertas personas y ya está. Y no vamos nosotros mismos, bueno, esto me parece que no es cierto, pero voy a investigar y voy a indagar a ver si está o no está equivocado esta persona. Entonces, y solamente se excusan en eso, de que ni Jesús sabe eso, cuando ya lo hemos visto en el libro de una palabra a la manada pequeña, creo que se llama, cuando precisamente ahí se explica que cómo Jesús no va a saber cuándo viene, si es Dios, si ahora es Dios, no lo sabía, estando como hombre, porque era un hombre. Pero en el momento de que Él subió y se le volvió a dar el reino, ya lo sabe. Siguiendo con... No, bueno, y además tenemos que recordar que es así, o sea, ni día ni hora se va a saber, y es por los cultivos y por las estrellas, por el sol, por la cuarta plaga. Y eso, evidentemente, Jesús como hombre no lo sabía, ni nosotros lo sabremos absolutamente nunca, pero ahora que Él está en el cielo, sí, es simplemente, es muy fácil el razonamiento, de hecho no hay más... No hay por qué darle tanta vuelta, quedarnos ahí, pero eso es no querer estudiar y indagar acerca más, profundizar, porque Dios nos manda que profundicemos en su palabra. Sí, y que entendamos, porque una nueva luz simplemente vivifica la anterior y la aumenta, nunca la contradice, y lo que está haciendo ahora es simplemente vivificar y hacer entender cosas que todo el mundo repite como loros, pero no se entiende el fondo. Y es lo que está pasando ahora. Y además, ¿por qué cuando Miller anunció que el 22 de octubre de 1844 venía Jesús fue permitido por Dios? Porque si día ni hora se sabe, eso era una herejía. ¿Por qué lo permitió Dios? Pues porque lo que decían era correcto, pero si se equivocaron de hecho. Simplemente pasaba del lugar santo al lugar santísimo, por eso lo permitió.
Si no, no hubiera permitido nunca la predicación de una fecha. Y fue porque no estaban diciendo, o sea, lo que estaban profetizando, aunque dijeran que era la segunda venida, no era cierto, y les veló para probar a su pueblo, pero la fecha sí que fue acertada de lleno por lo que sucedió en el cielo. Lo único que se equivocaron, de hecho. Y Dios nada hace sin que lo revele. Si reveló el momento en que Jesús pasaría del lugar santo al lugar santísimo, y lo reveló no porque no estuviera en la palabra de Dios, sí estaba. Lo que pasa es que no había nadie que se hubiese profundizado a estudiar acerca de ese evento. Cada evento en la Biblia, incluso desde la primera venida que tuvo Cristo, también lo supieron. ¿Cómo lo supieron los sabios que venían de Oriente? Porque habían estudiado la profecía y sabían que realmente el día que Cristo iba a nacer, y llegaron justamente en ese momento. ¿Pero por qué? Porque habían sido personas que habían estado indagando en las profecías. Y después, cuando Jesús pasaría, que era otro evento importante, pasar del lugar santo al lugar santísimo para ministrar en el santuario, se supo qué fecha fue, y específicamente con claridad, porque la palabra de Dios lo decía. Guillermo Miller lo pudo interpretar. Entonces, cada evento en la historia a través de esta tierra se ha sabido en su momento. Y si nosotros vemos, se ha sabido no desde antes. Ha habido un proceso y ha habido ciertas circunstancias para que se dé, para saber eso, justamente estando relativamente cerca de cada evento. Nos pasamos al... Dime. Ahora estaba pasando Isaías, y Isaías 60, 19, del 19 al 22, dice: el sol nunca más te servirá de luz. Está hablando de Sion, de la gloria futura de Israel, entendiendo espiritual también ahora. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el día es tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos, serán justos, para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. O sea, aquí también vemos que tiene un tiempo. Yo, Jehová, al tiempo que tengo establecido, será cumplido. Y luego habla del año. Sí, luego viene el capítulo 61, empieza lo que leyó Jesús. Luego habla del año, o sea, porque es que Isaías, bueno, no, que luego habla de los dos capítulos los dos versículos que nos engloban en el año de la buena voluntad y el día de la venganza. O sea que yo creo que ahí también Jesús lo dejó a medias para que la gente, para que los que escucharan fueran a buscar también a Isaías y repasaran a Isaías. Y creo que es lo que nos manda con esto también. Es que, bueno, no sé, hay personas que lo ven muy claro, pero muy claro, y de una manera muy sencilla, pero hay otras que no lo quieren ver por eso, porque los prejuicios a veces nos hacen tanto daño. Yo me acuerdo que cuando yo estuve estudiando este tema, porque tampoco fue que me lo creí así de buenas a primeras, me lo dijeron, pero digo yo, ya... Esto me han dicho toda la vida y yo tengo que estar segura de que lo que dice ahí o lo que me están diciendo es cierto. Entonces lo empecé a meditar y a estudiar por mi cuenta y empecé a pedirle dirección a Dios, porque aquí nadie te va a convencer, lo único que te va a convencer es el Espíritu Santo. Te pueden decir un montón de cosas, pero si el Espíritu Santo no es el que te convence, jamás lo vas a creer. Entonces empecé a pedirle dirección a Dios y de hecho, justamente en ese tiempo es cuando yo estaba en eso, cuando yo estaba en eso de si venía para aquí o no venía. Estaba con una marulla en mi cabeza muy grande, porque por un lado estaba con la opción de venir acá y por el otro lado estaba con ese tema, porque justamente se me juntaron esas dos. Entonces digo yo, tengo que estar segura de lo que voy a hacer para ir al lugar correcto, porque si no estoy segura de este tema, ¿qué voy a hacer? Y empecé a estudiarlo, y fue cuando yo pedí dirección a Dios, lo primero que a mí me salió fue una cita de Elena White, cuando dice
que para nosotros estudiar la palabra de Dios, lo primero que tenemos que hacer es dejar los prejuicios al lado, hacer como que no sabemos absolutamente nada, borrar todo lo que hemos aprendido en el pasado y empezar a estudiar. Entonces, desde ahí a mí se me empezó a dar luz verde con este tema, desde ese momento en que yo encontré, cuando estaba orando, encontré esa cita de que debemos de dejar, para estudiar la palabra, para entender un tema, debemos dejar todo el prejuicio al lado, si no, nunca lo vamos a entender. Y así se fueron dando otras cosas, me fueron apareciendo una y otra vez los versículos acerca del 7, de todo su significado, y al final, pues, ¿qué más podía decir yo que Dios me lo estaba revelando tan claramente? Pidiéndole siempre oración a Él, porque nada hice sin pedirle la dirección a Dios. Yo ayer precisamente estaba mirando la primera parte de la conferencia en México, 6.000 años de pecado y vuelve Jesús. Hasta ahora no la había mirado porque como ya había visto muchas, pensaba, debería ser lo mismo, pero la miré. Se la recomiendo a todos, la primera y la segunda parte, porque aunque ya estés convencido de esto, sí, es bueno irlo repasando. Alucinas, es que yo al ver esto digo, ¿cómo puede ser que aunque no haga pensar ni un poquito? Porque es todo tan claro y tan directo y tan sin torcer nada, sin forzar nada, que es realmente increíble. O sea, se la recomiendo a todos que la miren, la revisen, la visualicen, se la estudien de principio a fin porque es brutal. Y además que si, ahora otra cosa, si Jesús es el Señor del sábado y cada sábado iba por costumbre a las sinagogas, ¿por qué no va a venir cuando empiece el sábado milenial a la sinagoga, que es la tierra, y a llevarse a los suyos para celebrar el sábado en el cielo? ¿No? ¿Por qué? Y lo que ya estuvimos estudiando en el libreto, creo que es el librito del anterior trimestre o del otro, no recuerdo, pues estuvimos diciendo eso, que por qué Cristo curaba mayoritariamente, se registra en la Biblia, seguro que curaba cada día. Y de hecho aquí en esta lección nos va recalcando eso, que escogió él precisamente el sábado para sanar. Y en la lección del lunes nos dice, tampoco es coincidencia que Jesús eligiera el sábado. Sí, dice, no lo sabes tú bien, ¿no? Eso lo vi, sí. Porque si el sábado representa el séptimo milenio y curar representa la resurrección o la rehabilitación o la reparación de la herida, yo creo que nos estaba dando constantemente ese mensaje. No, yo creo no. Creo que nosotros los que estamos aquí creemos eso, ¿no? Que ya nos estaba diciendo, mira, llega el sábado, va a llegar ese milenio y ese sábado está representando ese séptimo milenio en el cual vas a ser resucitado o si estás vivo vas a ser transformado y ya se acabó la enfermedad, se acabó el pecado, se acabó, ¿no? Constantemente. Por lo tanto, tenemos que ver ese sábado con más fuerza aún, con más ímpetu aún, que es lo que creo que hace que realmente, porque podría haber llegado a convertirse quizás el guardar el sábado en una rutina. Quizás no se llegaba a entender muy bien la profundidad del sábado. Eso es lo que yo digo, sí. Y ahora con esta nueva vuelta de tuerca que viene a darla cuando toca, realmente ves más profundidad en ese sábado. El esperar la venida, esperar a que viene, prepararte para la venida. Toda la semana pensando en esa venida, esos 6.000 años, esperando a que venga el séptimo, ¿no? El séptimo milenio, pues todo eso tiene una profundidad, tiene un sentir también. Ese es parte del verdadero significado del sábado, aparte de todo lo que ya sabemos, de que es el sello de Dios, es lo que nos distinguirá al final entre un pueblo y otro pueblo, porque ya sabemos que el domingo pues está tan arraigado en el mundo en general, que realmente lo único que puede distinguir al pueblo de Dios es esa parte. ¿Y por qué el sábado precisamente? Porque Dios nos estaba declarando ahí mismo en ese sábado que Él venía. Que terminando el 6.000, Él terminó su obra en el día 6 y en el día 7 descansó y se sentó a contemplar lo que había hecho. Al séptimo día le llama reposo. Reposo. Y podría haber puesto otro nombre, pero le llama reposo. Por lo tanto, ya es una declaración constante de intenciones. Y si vamos a lo que es a lo que significa el reposo, y habla del reposo de la tierra, y nos vamos a Noé, que Noé también significa reposo, y Noé era el 7. Era el 7, ¿verdad? De la generación. El 7 o el 6, no me acuerdo, pero bueno, falta esa... Creo que el séptimo de Adán. El séptimo de Adán. Es Enoc, creo.
Pero desde Set, no me acuerdo, es que como estoy con las genealogías, me dediqué al Strong a sacar cada uno de los nombres de esas genealogías porque Víctor va a presentar acerca de cómo ahí también está implícito lo del año de la venida de Cristo. Pues no me acuerdo si Enoch era el 7, Noé era el 7 a partir de Set, o a partir de Adán, No, de Adán creo que no, porque es Enoch. Sí, es el bueno, séptimo pero de Adán. a partir de eso justamente Noé es reposo. Sí, Noé es reposo. Significa Noaj es reposo. Es reposo, es reposo. Y o sea, el arca de Noé es el arca del reposo. pues uno de esos números es, lo que pasa es que ahorita no me acuerdo muy bien. Yo tengo todo, he sacado. Y cuando me puse a hacer eso, bueno, eso todavía no lo voy a hablar bien porque no lo ha presentado Víctor, pero cuando me puse a cada nombre, justo de Adán hasta tal y desde Set hasta tal, y iba relacionando, iba sacando lo que significaba cada nombre de esa genealogía hasta el momento en el que hubo lo del diluvio, lo de la primera vez que Dios destruyó la tierra. Y cuando ves cada significado de cada nombre, es que es increíble. Increíble, justo en esa genealogía Dios te esté hablando y diciendo de su segunda venida. Justamente terminando el 6000 y para instaurar su reino en el cielo al séptimo milenio. Y aquí nos dice más abajo, que estabas diciendo de la lección del lunes, el sábado y su mensaje y significado. Piensa además en cuán estrechamente está vinculado el sábado con las afirmaciones mesiánicas. No está hablando de su primera venida, está relacionado, dice, el sábado con su primera venida también. Es un día de reposo en Cristo, es un símbolo de la libertad y de la liberación, la libertad y liberación que tenemos en Cristo. El sábado revela no solo la creación de Dios, sino también la promesa de la recreación en Cristo. Y es que este hombre aquí lo está diciendo todo, pero sin poner o sin decir o sin saber lo que nosotros hemos estado diciendo. Tampoco es coincidencia, bueno, ya lo que decías tú, de que Jesús eligiera el sábado para realizar muchas curaciones, para liberar a quienes habían estado oprimidos y aprisionados por la enfermedad. El sábado es un recordatorio semanal grabado en algo más inmutable que la piedra en el tiempo, los que hemos recibido la gracia de Dios. Entonces de aquí después abajo dice, ¿cómo te ayuda la observancia del sábado a comprender mejor la salvación solo por fe? Ya que podemos descansar por lo que Cristo hizo por nosotros, a diferencia de procurar ganar el cielo. Cuando conoces que el sábado significa más de lo que nosotros creemos, es que lo ves de otra forma. Lo ves de otra manera. No quiere decir con esto de que ya eres un experto o guardador del sábado y que lo llevas tan... Uno se equivoca muchas veces y realmente no hace totalmente lo que se debiera hacer en ese día. Aún sabiéndolo, hay fallos en nosotros. Pero ¿qué? Estamos en ese camino. Mientras más meditamos en el sábado, más sentimos la necesidad de guardarlo tal y como debe, por el gran significado que tiene y que al final nos distinguirá en eso, entre los que son del pueblo de Dios y los que no lo son. De ahí nos vamos a la lección del martes, que dice que curaciones en sábado en Capernaum. Dice que el rechazo en Nazaret envió a Jesús de regreso a Capernaum, donde ya había ministrado antes. Esta importante ciudad llegó a ser la base del ministerio de Jesús en Galilea. En esa ciudad había una sinagoga, tal vez construida por un oficial romano, y Jesús, como era su costumbre, fue allí el sábado. A este solo sábado el ministerio de Jesús cubrió una amplia variedad de actividades: enseñanza, curación y predicación. Y nos habla en Lucas 4:32 que nos dice que la gente decía, porque su palabra, no dice que estuvo predicando, pero dice su palabra era con autoridad. Lo que él les estaba diciendo, y de hecho más adelante, eran las palabras que estaban en la Biblia y que no le estaba diciendo cosas tan halagüeñas. ¿Por qué? Porque me imagino que Jesús, si era con esa palabra de autoridad, exhortaba al cambio, exhortaba la reforma. De que si realmente se estaba diciendo que eras seguidor de Jesús, no podías estar de la misma manera. Tenía que haber un cambio. ¿Por qué? Porque su palabra iba directo al corazón.
porque era la misma palabra de Dios la que él estaba predicando. Bueno, me gustaría recordar que cuando dice esta importante ciudad llegó a ser la base del ministerio de Jesús en Galilea, Capernaum. Estuvimos hablando también del significado de Capernaum, que es de Kofer, y Kofer viene de Kafar, Kippur, eso es redención, y también está relacionado con la brea, con la cobertura del arca, que también simbolizaba la sangre de Cristo. Y Nahum es consuelo, pero a la vez es castigo y arrepentimiento. O sea que era la base de su ministerio, porque ahí ya estaba dando otro mensaje. O sea, cualquier sitio donde se ponía era un mensaje. El lugar donde estaba era un mensaje. Y también relacionado otra vez con ¿qué? Pues también con Noé. Constantemente. Así es. Y también Lucas 4, ¿sí? ¿Quieres decir algo? Me he equivocado, ahora lo he Si no me he equivocado, lo he contado y no es el 9º desde Set, el 10º desde Adán y el 3º desde Enoch. Eso era, O sea lo que estábamos, que era el tercero, sí, el 9 tercer milenio. juicio, 10 es Dios ya, perfección, y 3... Sí, pero desde Enoch es que empezamos a hacer, hablar de cuando estaba haciendo eso, sacamos varias cosas y vimos que Noé era el tercero de Enoch. Ya en su momento pues ya se explicará con más profundidad, pero es muy, muy, muy impresionante todo lo que se saca de la genealogía. Nos habla aquí en Lucas 4:31, otra cosa que nos va afirmando lo que es el significado de ese sábado. Justamente en ese episodio fue cuando Jesús estaba enseñando, dice, en la sinagoga, y un hombre tenía un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Vemos que justamente en esa ocasión Jesús sacó un demonio de una persona que estaba siendo oprimida por él. Y aparte de sanar en sábado, ¿qué hacía? ¿Qué hizo? Expulsar demonios, liberar a las personas del enemigo que los estaba oprimiendo. ¿Qué hará en su segunda venida al terminar el 6000 y al iniciar ese 7? Totalmente nos libertará del demonio, del enemigo de Dios. Nos va a libertar de su opresión, de que ya no lo vamos a tener ahí constantemente tratando de que nosotros pequemos contra Dios. Entonces nos va dando y va haciendo cada cosa, ¿para qué? Para darnos una enseñanza, de que también justamente en el momento cuando Él venga nos liberará del enemigo. Ya quedaremos totalmente libres de su nefasta compañía. Quería, bueno, recordando la simbología que decíamos del séptimo milenio, sábado y cura, resurrección, me gustaría enfatizar en cómo él era extremadamente rechazado justo por eso. O sea, él seguía haciendo las cosas en sábado para dar una lección. Y cuanto más lo hacía, más rechazo había en el resto, en los fariseos, que supone que era pueblo de Dios, pero pervertido. Entonces, echando el paralelismo a lo que está diciendo la simbología, quiere decir que anunciar el séptimo milenio, anunciar su venida y que habrá la restauración en tal momento, implica ese rechazo que vivió Jesús. Nos está, creo que también emplazando... Justamente eso pensé yo también cuando lo estuve estudiando. Y el demonio está diciendo, bueno, hijo de Dios, pero bueno, también puede decir, tercer Elías, ¿eres tú el tercer Elías? Ese grupo es el tercer Elías. Como burlándose también y denunciándolo de la misma manera. De la misma manera. O sea, burlarse de algo que realmente pues estás viviendo, ¿no? O sea que me gustaría que la gente también se diera un poco de cuenta que si realmente este es el mensaje del tiempo final, o parte importante de ese mensaje, pues el rechazo cada vez será mayor, porque es lo que Cristo nos prometió, que no hay alumno superior a su maestro. Sí, exactamente. Iba repasando la lección anoche
Y eso se me vino de repente a la cabeza, coincidencia no lo es, pero se me vino eso, digo yo, es que es un paralelismo, justamente Jesús haciendo lo que hacía en sábado, teniendo el significado que tenía, y era rechazado por los fariseos. Lo querían matar. Si hubo una ocasión, no sé si, me parece que en una de las partes de la lección, lo llegaron casi a matar. No sé si fue ahí cuando Jesús hizo alguna curación o les dijo algo, y fue que se escapó, porque si no lo hubiesen matado por un precipicio. ¿Qué pasa ahora? Si es que si pudiera la gente, bueno, con los comentarios que le hacen a Víctor en YouTube, son amenazas de muerte prácticamente, precisamente por predicar, bueno, una por predicar contra el Papa, los ultracatólicos que le dicen de todo, como dice él, menos guapo, y otra es por predicar esto del año 6000. Adventistas, el mismo pueblo de Dios, porque aquí el pueblo de Dios eran fariseos, adventistas. Le dicen unas cosas que a mí hasta yo las dejo de ver porque me afectan. Impresionante. Y unas es que si lo tuvieran ahí, lo fulminaran. Igual que los fariseos con Cristo, porque no podían hacerlo, por eso no lo hicieron. Y aquí igual manera, porque no lo tienen enfrente y no se pueden dar color, no lo hacen. Pero ves las palabras que con ese odio que manifiestan, que si lo tuvieran enfrente prácticamente o le pegaran una golpiza o qué sé yo qué hicieran con él. Entonces decía yo, realmente, justamente cuando vi eso, cuando lo llevaron al precipicio y que lo querían, y fue porque él se desapareció, no, porque no era su tiempo aún, pero prácticamente es lo que está pasando ahora. Y de hecho a Jesús le decían que por los demonios expulsaba demonios. ¿Y qué dicen ahora? Que esto es una obra de Satanás. O sea, aquí está, lo querían despeñar porque le veían como Azazel. Era satánico, por tanto lo tenían que despeñar y liquidar de una vez, como tenían por costumbre. Y aquí hay algo muy interesante, porque sí que es verdad que hay mucho, yo también a veces leo algunos comentarios y tela, lo que llegan a decir en redes sociales y otras cosas, pero a veces tenemos que ver más allá de las personas, porque aquí dice que el que dijo cosas a Jesús era una persona que tenía un demonio dentro. Muchos de ellos quizá tienen demonios dentro. Así es lo que hablamos y decimos con Víctor cuando vemos esos comentarios, es que esto es un demonio escribiendo por medio de esta persona, porque las palabras y el odio con la que hablan y con lo que dicen, es que no puede explicarse de que un demonio sea el que está escribiendo por medio de esa persona, porque una persona con que supuestamente van en pro de la verdad y de que no puede escribir esas cosas. Como la gente no se da cuenta de que lo que está hablando son palabras de odio. Si realmente quieren amonestar a la persona de que supuestamente tienen que decirlo con amor, con respeto, por lo menos con respeto, pero no lo dicen con respeto. Dicen unas barbaridades impresionantes que lo que demuestran es todo menos un espíritu de Dios ahí, porque ni Jesús hablaba de esa forma que él era Dios. Entonces hay que, cada vez que la gente vaya a comentar algo, pues que piense un poquito antes de poner esos comentarios, porque realmente está reflejando el espíritu del demonio, no el espíritu de Dios. No, y además que todo se repite. El capítulo 21 del conflicto de los siglos lo dice claro. La gente en el tiempo de Miller que decía ni día ni hora se sabe, en el fondo eran que no quería que viniera porque no estaban preparados, y escondían esto escudándose en una frase de la Biblia. Y Elena White también cuenta que a Satanás le gustaba eso y le tiraba en cara a Jesús todo esto. Tu pueblo, tanto que habla, ni siquiera quiere que vengas. Y se reía de eso, se mofaba. Ahora pasa lo mismo. Porque una cosa es no estar de acuerdo, pero si te dicen, si en teoría tienes una fe de toda la vida de que esperas a Jesús y predicas la segunda venida, como mínimo un poco de curiosidad tiene que despertar, ¿no? Digo yo. Yo llevo muy poco en esto, pero si una persona lleva toda la vida... A mí siempre se me despertó esa curiosidad, porque yo desde que estoy pequeñita, si nací dentro de la iglesia, se predicaba esto, que Jesús venía pronto, que Jesús venía pronto, que Jesús venía pronto, y yo iba viendo y sí, señales, pero no viene, a veces me decepcionaba, porque a veces sí quería que viniera, tal vez pasando porque miraba todo tan mal, y yo digo, pero ¿cuánto faltará? Como decía el himno, uno de los signos, ¿cuánto aún faltará, Señor? Y lo decía, y
iban pasando, iba pasando etapas de mi vida y yo decía, es que no lo sé, no lo sé, quisiera saberlo. A veces sí lo decía, porque yo creo que cada ser humano lo ha pensado en su mente, aunque sea. Y cuando me entero y lo estudio y veo que es cierto, es que te da esperanza de que tu lucha, tu estar ahí no ha sido en vano. Que poco queda para que todo esto se acabe y se termine tanto sufrimiento. Yo no entiendo a la gente cómo pretende o cómo quieres seguir viviendo en este mundo, que este mundo que te trae traiciones, desgracias, tristeza, de todo menos cosas buenas. Si lo único que vale la pena en esta vida es Cristo, y ahí nada más, porque puedes tener por un momento algo de alegría y felicidad por algún evento o algo que te pasa, pero cuando eso se va, ¿qué te queda? Un vacío. Pero cuando tienes a Cristo, cuando sabes que Cristo vuelve, cuando sabes que realmente todo esto cambiará, tu vida totalmente es diferente. Le encuentras un sentido de por qué estás aquí, de por qué realmente el sentido que tiene la vida, cuál es el propósito de tu vida en esta tierra. Entonces, la gente que no lo quiere ver o que no quiere que Cristo venga aún porque quieren hacer su vida, porque quieren tener su casa, porque quieren tener realizarse como seres humanos, tener sus hijos, verlos crecer hasta grandes, ser abuelitos, qué sé yo. No lo entiendo. En un mundo como está hoy en día, si esta semana entre marzo y abril han pasado una serie de cosas que, como no es el lugar donde tú estás, que está pasando eso, no le tomas mucha importancia. Pero si estuvieras por ejemplo, lo que sucedió en Nepal, si estuvieras en Nepal y te hubiera pasado esa desgracia, mirarías las cosas de diferentes maneras, pero hasta cuando no nos pasa algo, no pasa en nuestra zona, es cuando no vemos las cosas. Es que yo creo que hay que ser fríos y dejar fuera todos los sentimientos, porque sabemos por profecía y por tiempos que tienen que pasar una serie de cosas. O sea, si no han pasado, no puede venir. Y aunque se quiera que venga ya, pues no va a ser así, porque Dios manda y tiene sus tiempos. Y por lo tanto yo creo que por eso hay que tener cuidado con los sentidos y los sentimientos. Un cristiano no puede ser sentimental en exceso y guay, no. Ha de ser muy centrado e incluso tiene frío. Que ser controlado y equilibrado. Sí. Y hay que tener en cuenta la profecía, sobre todo, que si está es por algo, no está porque sí. Porque la profecía para nosotros no ha pasado, la que se tiene que cumplir. Pero para Dios sí. O sea que esto se va a cumplir sí o sí y en su momento. Hay gente, por ejemplo, que he oído que dice, no, en 2018 vendrá Satanás. Imposible. Eso es imposible. Porque estamos en 2015 y antes hay una persecución de 3 años y medio que aún no ha ni empezado. Tiene que salir una ley dominical en Estados Unidos que no ha salido. Luego a nivel mundial, evidentemente, tampoco ha salido. Y aparte que Satanás sabemos que vendrá poco antes de que finalicen los 3 años y medio. O sea que no tiene ningún sentido proféticamente afirmar esto. Aparte de que las personas hoy en día van hablando, por ejemplo, claro, va saliendo muchas noticias acerca de la ley dominical y se van dando grandes pasos, porque sí se van dando, y ya lo hemos hablado en las conferencias de noticias. Pero hay gente que dice ya, el próximo año ya estará la ley dominical ahí. Eso es algo que no es cierto, porque para que se llegue a ese evento tienen que pasar otra serie de eventos. Y tienen que ir sucediendo cosas más terribles. Si estamos empezando en estos eventos que cada vez van a ser más frecuentes y más fuertes, que es lo que va a hacer también despertar a mucha gente, el ver cómo todo esto está convulsionado totalmente. Y cómo cada vez que vamos avanzando para ese tiempo del fin, cómo va a ir todo haciéndose más y más grande. Entonces creo que fue un pastor que algo dijo, de que hay gente que está con eso, de que la ley dominical viene el próximo año, va a salir en tal fecha. Entonces, cosa dice que él desde que tiene uso, desde que sabe esto, se ha venido diciendo siempre lo mismo, pero debemos de entender, dice que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Nosotros no podemos decir que se vayan cumpliendo las cosas tal y ya está. Dios va al control y se van cumpliendo
al momento en que Él lo va diciendo, no al momento en que nosotros vamos queriendo. Y recordemos que antes la ley dominical ha de darse el ecumenismo, que eso mucha También. gente lo pasa por alto. Y se están dando pasos agigantados con el ecumenismo, pero aún no se ha dado, no se ha conseguido la unión total. No Eso va a todavía, llevar ¿no? un tiempo porque, aún. porque esos son planes que están en la agenda de Satanás, en la agenda del Vaticano y de todos los que están unidos. Ellos van dando pasos, y van dando pasos grandes que se va llegando al punto que van a querer llegar. Pero aún no está totalmente claro todo esto, de que vamos viendo muchas cosas, las vamos a ir viendo, porque sabemos que no lo pueden hacer todo de un solo, porque ellos tienen que ir preparando la mentalidad de la gente para que se vaya asimilando y acostumbrando con eso. Hay gente que aún no sabe acerca de esto, del descanso dominical. Hay gente que no lo entiende, pero ellos van haciendo todo para que la gente lo vaya asimilando como algo bueno. Y estamos viendo noticias de cómo lo están pintando a manera ahora con lo de la familia, un día para la familia. Y lo van tramando todo de tal forma que el mundo va a caer totalmente de cuatro patas en ese engaño, en el gran engaño. Pasaremos porque ya es un poco tarde a la parte de... Bueno, ya estuvimos hablando acerca de lo que dice el Señor del sábado. No sé si alguien tiene algún comentario en esa parte, en esa lección. Quizás comentar el milagro también de la mano seca. Y de la derecha. De la derecha, claro. Es que dice que los evangelios sinópticos cuentan esta historia, solo Lucas nos dice que la mano que se había secado era la derecha. El detalle adicional se da en el doctor Lucas, nos ayuda a comprender el impacto que esta deficiencia física debió de haber tenido sobre la capacidad del hombre de vivir una vida normal. A ver, está la incapacidad física, que eso es evidente, pero el hecho de que sea la mano derecha también es interesante, porque recordemos que la derecha durante toda la Biblia está relacionada con el bien y con la mano derecha de Dios, o a la derecha de Dios está Jesús, o sea, la derecha es muy simbólica. Y el hecho de tener la mano derecha atrofiada implica que tu parte o el lado que tú tienes que mejorar, que no tienes que ir, que es hacia Dios, está mal, está enfermo. Y que realmente para que haya una curación, para que haya una resurrección, ese lado tiene que estar vivo, tiene que funcionar. Y justo es la mano derecha la que está degradada y luego mejora. También recordemos que fe, su raíz, como presentó Frederic, también implica los de la mano derecha, los del lado derecho. Recordemos también que las ovejas van a la derecha y los cabritos a la izquierda. O sea, todo está relacionado. No podemos leer solo que sí, que cura físicamente, que eso está muy bien. Pero si vemos que todo lo que está diciendo en toda su vida, en todos sus milagros, es tan profundo, detrás de cada milagro hay un mensaje más profundo. Incluso culturas hasta hoy en día comen solo con la mano derecha. Sí. Pues fíjate. Exactamente. Tú el micro, sí. También otra cosa, solo medio lo voy a comentar porque ya lo hemos dicho en otras escuelas sabáticas acerca de cuando Jesús iban por el campo y los discípulos tenían hambre y cogieron las espigas para comer y que eso les molestó a los fariseos porque para ellos era trabajo. Y estuvimos hablando de la espiga, de lo que hicieron con frotar de la mano, del significado que tenía eso también con que lo hicieran en ese día sábado. Pues no lo voy a comentar así, solo que ya lo hemos comentado en otras ocasiones. No sé si tú querías decir algo acerca de eso. Vale. Y nos pasamos a la parte del jueves, que nos habla del enfermo versus el buey y el asno. Que eso está en Lucas, ¿alguien me puede leer Lucas 13, del 10 al 16? Lo que Jesús le dijo a la hipocresía de los fariseos. Eso es lo de y también lo de la mujer encorvada, que creo que tú quieres hacer después algo referente a eso. Vale. Y del 14, del 1 al 6. Bueno, ya esa parte la vamos a dejar para que Ángel la explique, pero lo que quiero leer es cuando esta mujer fue sanada
Y entonces, pero el príncipe de la sinagoga respondió indignado, porque Jesús había sanado en sábado, y dijo a la gente: 6 días hay que se debe de trabajar en estos, pues venid y sed sanados, y no en el día sábado. Imagino que algo dirás con referencia. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata el sábado su buey y su asno del pesebre, o lo lleva a beber. Y también porque hay algo que quiero comentar para ir terminando, en el 14 del 1 al 6, con otra cosa que aconteció ese mismo sábado, otro sábado, que nos habla de que Jesús les dijo: ¿es lícito sanar en sábado? Y ellos callaron. Entonces él, tomándole, le sanó y le despidió. Y le respondió diciendo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cayere en un pozo, no lo sacará luego en el día sábado? Y no le podían replicar lo que es todas estas cosas. Vemos que Jesús estaba hablando de la hipocresía que ellos tenían, porque por un lado le estaban diciendo: tú transgredes el sábado, tú haces trabajo en sábado. Y lo llevaba a que miraran lo que ellos estaban haciendo, que claro, si su buey y su asno, cosas que le daba, que les daba dinero, o que iba a sus intereses de sus comodidades, no lo iban a hacer. Entonces eran unos hipócritas, totalmente hipócritas. Y pues ahora muchas personas que hablan y dicen: no, que esto de los 6.000 años no es cierto, que no sé qué, que Jesús viene pronto y viene pronto. Pero no son hipócritas también cuando hay muchos que supuestamente se dice que Cristo viene pronto, pero ves cómo se comportan, ves su forma. No estoy señalando a nadie personalmente, sino que estoy hablando de un general, de lo que vemos y de lo que vivimos, que totalmente no se está esperando a Cristo. Con lo que hacemos, con las cosas que vamos haciendo, que lo que estamos haciendo es esperar y hacer para esta vida terrenal, no para la vida futura. Entonces también hay una hipocresía en esa parte, de que por un lado decimos Cristo viene pronto, pero al otro lado lo que estamos haciendo es totalmente lo contrario. Y yo me estoy incluyendo en eso, porque todos tenemos cosas en las que fallamos y en las que debemos de ir mejorando. Que si estamos esperando a Cristo, como realmente decimos que lo estamos esperando, pues tiene que verse en cada una de nuestras vidas. Incluso en el ejemplo ese de los animales, yo creo que no es solamente el interés económico, que sí lo hay, ¿verdad?, de los animales, sino que pienso que Jesús apunta también a la compasión como ser humano, ¿no? Sí. Entonces, si somos capaces de hacer algo por un animal, ¿por qué no somos capaces de hacerlo por otro ser humano, ¿no?, semejante a nosotros? Porque hay cosas que hay que hacerlas sí o sí con los animales. Cuando él dice desatarlo del pesebre para darle de comer o para llevarlo, las vacas, por ejemplo, ¿por qué lo hacen cada día? La vaca hay que ordeñarla sí o sí, si no le revienta la ubre. Entonces, no es solo la leche que te va a dar económicamente, sino que tenés que hacerlo por compasión, hasta por una cuestión humana. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer cosas? O si se te cae el asno en un pozo y capaz que tiene la pata rota, ¿lo vas a dejar ahí todo el sábado? No es solo el dinero que te vaya a dar. Entonces, ¿cómo nos compadecemos a veces ante cosas con animales, con un gatito, con un perrito, y que está bien, y por qué vemos un semejante y no nos da la misma compasión? Aunque sea la misma, nos debería dar más. Entonces creo que apunta también toda la razón con lo que estás hablando, porque he visto muchos casos de personas que no digo que no esté mal proteger a los animales, claro que lo hay que hacer porque Dios los creó y nos ha mandado que cuidemos de ellos. Pero hay personas que se preocupan más por su perro, por su gato, por su esto, por lo otro, que están viendo a un prójimo que se está muriendo de hambre o que le está pasando, y totalmente indiferencia. Pero en cambio por los animales, o sea, estamos en un mundo en que todo lo estamos haciendo al revés. Nos preocupamos más por los animales que por el ser humano, que al fin y al cabo es el ser humano. Un animal es un animal, pues al fin y al cabo no tiene el raciocinio. Los seres humanos, Dios nos ha mandado también a que guardemos y cuidemos de ellos, y que están en esa pirámide, pues los hombres están más arriba que los animales. Ahora ya vuelvo a decir que no con eso quiero decir que no cuidemos de los animales. Claro que lo debemos hacer, porque tenemos que protegerlos,
porque Dios nos los ha dado para eso, para cuidarlos, pero no para que totalmente nos concentremos en ellos y nos olvidemos del prójimo que está sufriendo. Elena White también nos recuerda que en el tiempo final hay una profecía se de eso, oscurecerá el amor hacia los hombres y se amará más a los animales exacto, que a los hombres. y es lo que hoy estamos viendo. Se tratará mejor a un animal que a una persona. O sea que imagínate cómo... Bueno, y dicen que no es profeta y lo está diciendo y lo estamos viendo, ¿eh? Estamos viendo cómo el amor más a los animales más que al propio ser humano. Claro, no voy a decir que el mismo ser humano se ha vuelto como un animal, porque eso es cierto, estamos llegando a algo que ya se parecen animales, no seres humanos, de la forma como actúa, porque hay mucho maltrato, pero todo tiene su equilibrio. Y lo que estás diciendo tú es muy importante, lo que Jesús quiso dar a entender también ahí. Y eso es parte de la hipnosis satánica, porque yo doy fe, antes de conocer el Evangelio quería más a los animales que a los hombres. Y era porque estaba el mundo tan mal y la gente tan hipócrita y todo tan horrible que decía, Sí, si yo no quiero saber nada de personas, prefiero mucho más los animales, son fieles, son es buenos. lo que dice hoy la mayor parte de personas. Pero ahora que conozco el Evangelio digo, es que estaba hipnotizado, Satanás quiere eso, que lo veamos todo tan mal y sin ninguna esperanza, que nos matemos los unos a los otros o que nos odiemos y que falte el amor, que es precisamente lo que pide Cristo que tengamos, amor entre nosotros, amar al prójimo. Exacto. Y ver más allá de las personas, sabiendo que hay un mundo espiritual, porque luchamos no contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, o sea que todos estamos influenciados o por Satanás o demonios o por el Espíritu Santo, y por eso hay tanto caos en el mundo, por la influencia de Satanás que Dios le permite hacer. Y claro, si no conoces esto, es que es casi directo que vayas a amar más a los animales que pobrecitos. Son los que no te traicionan. La mayor parte de personas dicen, no te van a traicionar nunca, mientras que los seres humanos les han hecho unas cosas y ya está, con eso se salva todo. Voy a terminar leyendo las citas del viernes, que son muy interesantes, que nos dice, Dios no podía detener su mano por un momento o el hombre desmayaría y moriría. Demuestra que Dios está al control, que si Dios hace así, se acabó el mundo, se vuelve, esto estalla. Entonces nos muestra cómo Dios está minuto a minuto con su vista puesta en este mundo, en nosotros, porque somos los que nos hemos desviado del redil. Entonces, si Dios pestañara, el hombre dice, desmayaría o moriría. Como realmente el amor de Dios es tan grande que no para nunca. Y está ahí siempre, constantemente, observándonos y haciendo que todo vaya y todo esté al control. Bueno, eso demuestra que Dios no necesita descansar. Sí. No necesita descansar, es Dios. Entonces, ¿el descanso para quién es? Para el hombre. ¿Como señal para qué? Pues para la creación y para la venida y para nuestro bienestar. O sea, es por nosotros. Por lo tanto, yo creo que queda bastante claro. Sí. El hombre también tiene una obra que cumplir en sábado: atender las necesidades de la vida, cuidar a los enfermos, proveer a los menesterosos. No será tenido por inocente quien descuide el alivio del sufrimiento de ese día. Es otra cosa muy importante. ¿Por qué? Porque también vamos otra vez al significado de lo que es el sábado. El santo día de reposo de Dios fue hecho para el hombre y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. Dios no desea que sus criaturas sufran una hora de dolor que pueda ser aliviada en sábado o cualquier otro día. Porque sea el sábado lo que excusas que ponen los protestantes que dicen que el sábado no, es que si tu hijo se está muriendo no lo vas a llevar al médico. Dicen cosas que realmente no tienen sentido. ¿Por qué? Por tratar de hacer ver que el sábado ya no existe. Dios en su palabra dice, está hablando de que de obras de misericordia, de poder ayudar al prójimo, de predicar al prójimo. Eso fue lo que hizo en sábado. No hizo otra cosa más que eso. Y nos lo deja claro en su palabra. De hecho, la gente que critica el sábado que guardaban los fariseos. Se están dando cuenta y están criticando el sábado que guardaban los fariseos, igual que estamos haciendo nosotros. Ese sábado no es el sábado que Dios nos manda. Pero eso es falta, pues a lo mejor nadie les ha explicado y nos toca a nosotros explicarles. No, y que también a veces hay ciertos adventistas que también vuelven del sábado una carga.
He conocido algunos casos de que es algo tan fariseo, por así decirlo, el guardar el sábado de esa forma, cuando Dios nos manda que eso no es así, que el sábado debe ser esa delicia, deleitarnos en la comunión con Él, en poder ayudar a otros, en poder ir a visitar a un enfermo, si conocemos de alguien que está enfermo, en predicar su palabra en día sábado, en asistir a las reuniones, en convivir con los hermanos. Todas esas cosas hacen que el sábado se vuelva una delicia santa. Ninguna otra institución confiada a los judíos propendía tan plenamente como el sábado a distinguirlos de las naciones que los rodeaban. Dios se propuso que su observancia lo designase como adoradores suyos. Había de ser una señal de su separación de la idolatría y de su relación con el verdadero Dios. Pero a fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos. Por la fe debe llegar a ser partícipes de la justicia de Cristo. Algo importante, a fin de santificar el sábado, tenemos que buscar esa santidad para poder hacer lo que Dios nos manda hacer. Así que Dios los pueda bendecir en esta hora.